Uno de los principales problemas cuando se habla del estado de bienestar es precisamente esa palabra, bienestar. No todo el mundo entiende bienestar de la misma manera. Así como a mí algo me puede dar bienestar, por ejemplo, salir con alguien, hacer deporte, hacer las cosas que me gustan, a otra persona pueden ser otras cosas completamente diferentes. Entonces, cuando se habla del estado de bienestar, tenemos que enfrascarlo un poco en el contexto histórico donde está para entender a qué hace referencia esa palabra de bienestar, cuáles son las características básicas de este estado de bienestar y las características también jurídicas que nos van a permitir entender las características de este estado para nuestra clase. La crisis y reformulación del estado de bienestar. Un poco de qué va el contexto. Acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, los modelos fascistas habían sido derrotados en Europa y también en Asia, y entonces se comenzaba a reestructurar el mundo. El mundo se reestructuró también a partir de la conferencia de Bretton Woods, pero hay que recordar que al otro lado del mundo estaban otra superpotencia, la Unión Soviética, que también había salido fortalecida del conflicto, a pesar de que mucha de su infraestructura y mucha de su tecnología había sido destruida durante la guerra. Entonces comienza la etapa de la Guerra Fría, que es un conflicto ideológico, un conflicto político, cultural también, que se da precisamente entre el bloque occidental, encabezado por la superpotencia de Estados Unidos de América, y el bloque oriental, encabezado por la superpotencia, la Unión Soviética. Comienzan entonces esta división paralela del mundo que comienza a permear todo entre pues, el bloque capitalista y el bloque comunista. Comienza a permear todo, inclusive se hacen alianzas militares como la OTAN por un lado en el bloque capitalista y el Pacto de Varsovia en el otro, en el bloque comunista. Comienza también a permearse las ideologías de todos los demás países de Europa y a generarse un gran inconveniente, que es precisamente el conflicto ideológico que hay detrás de la Guerra Fría. ¿Nos vamos a ceñir a un sistema capitalista o nos vamos a ceñir a un sistema comunista? Por supuesto, nunca faltaban estudiantes de universidades públicas en países occidentales afiliados a partidos comunistas, tampoco faltaban guerrillas, tampoco faltaban conflictos. Entonces tenían que ganarse ideológicamente uno por uno los países del mundo para ver quién iba al final a ganar la delantera. Dentro de estos conflictos hay que recordar que en la Guerra Fría la Unión Soviética y Estados Unidos nunca se enfrentaron directamente, pues más allá de conflictos ocasionales que sucedieron tal vez por fuego aliado durante la Segunda Guerra Mundial, no hubo un enfrentamiento directo entre estos dos bloques. Lo que se hacía eran enfrentamientos indirectos por medio de países terceros que estaban en el limbo, que no sabían si adoptar un sistema capitalista o un sistema comunista. ¿Qué era lo que sucedía? Entonces, los países que tenían un sistema capitalista, pues la contraparte, por ejemplo, el bloque socialista,
fomentaba guerrillas, fomentaba disidencias, fomentaba golpes de Estado para que los países se tornaran en comunistas. Y sucedía lo mismo al revés. En los países comunistas o los países socialistas se promovía en golpes de Estado o guerrillas capitalistas para desbancar estos países. Como lo vemos en el gráfico, encontramos los diferentes conflictos de países que nosotros tenemos ahí. En azul, la OTAN que les comentaba, la Alianza Militar Estratégica, y en el rojo, el Pacto de Varsovia. Países que eran asociados con el bloque occidental eran los países azules, que son otros aliados de los Estados Unidos. Fíjese que en esos otros países aliados de los Estados Unidos tenemos unos puntos rojos, que son países donde hubo guerrillas comunistas. Y también sucede lo mismo en el sentido contrario, donde países socialistas alineados con la Unión Soviética tenían guerrillas capitalistas. Tenemos, por ejemplo, la guerrilla del UNITA en Angola, tenemos, por ejemplo, las guerrillas mujahidines en Afganistán, las guerrillas talibanes, las guerrillas también en Etiopía y así sucesivamente. Eso fue un conflicto general. ¿Y esto qué tiene que ver con los estados de bienestar de Europa Occidental? Ustedes se preguntan. El estado de bienestar es una herramienta precisamente de discusión ideológica, contraria a la discusión del régimen comunista. ¿A qué es a lo que voy? Si toda la gente le das un estado de bienestar, si toda la gente le das servicios básicos, que de tal manera que los trabajadores no tengan por qué preocuparse, tienes un estado amplio que les ofrezca estos servicios, no hay razón para que estos países apliquen un sistema comunista. O sea, que pidan más servicios sociales más allá de un mecanismo de mercado. Recordemos que los estados de bienestar están enmarcados en el mecanismo de mercado, pero que el Estado tiene una incidencia fuerte para otorgar derechos sociales. Cuando hablamos del estado de bienestar en Europa Occidental, nos estamos refiriendo al bienestar en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales, derechos de los trabajadores, derechos a la educación, salud, ambiente sano, etcétera, que se comenzaron a dibujar y comenzaron a ser muy presentes gracias a la carga fiscal de los diferentes países que estaban en el bloque. También tenemos en esta parte el auge tecnológico. Comenzaron a haber grandes avances, por ejemplo, en el tema del internet, en el tema de la carrera espacial, en el tema de la informática, propiciados precisamente por la Unión Soviética. Pero estos avances tecnológicos también propiciaron la creación de nuevas tecnologías que permitían hacer la vida cada vez más fácil para las masas trabajadoras que estaban en los países occidentales. Un auge militar también tremendo, bombas nucleares en todos los países, despliegues en Cuba, despliegues en Turquía y servicios de inteligencia como la CIA, la KGB, que permitían hacer una interacción constante entre los diversos países. Una guerra también que gracias a estas nuevas tecnologías comienza a volverse muy diferente. Durante las guerras mundiales se peleaba rompiendo los cables del telégrafo, pero ahora las comunicaciones eran ininterrumpidas. Yo podía llamar a cualquier parte del mundo y automáticamente sabía qué estaba sucediendo. Por ejemplo, si existía un bombardeo en Europa Occidental, Estados Unidos inmediatamente lo iba a saber. Igual sucedía con los países del bloque soviético, que tenían sus propias tecnologías. Entonces existía una comunicación ininterrumpida, pero esta comunicación ininterrumpida también permitió el libre flujo de ideas y de circulación alrededor de los distintos países. Por lo tanto, los discursos de Lenin, los discursos de Stalin, los discursos soviéticos, también los discursos capitalistas, los discursos de Nixon, Reagan, comenzaron a viajar a través del mundo. Entonces todo el mundo se vio involucrado en el discurso ideológico de esos momentos. Recordemos que incluso hoy varios rezagos de ellos permanecen en nuestros países, como por ejemplo también un proceso de descolonización. ¿Y esto en qué incide? Los países de África comenzaron a volverse independientes. ¿Por qué? Porque las colonias ya no fueron rentables. En estos países que eran independientes, entonces tenían que crear nuevas instituciones, se tenían que crear nuevas ideas para que estos países comenzaran a enmarcarse en este nuevo conflicto mundial.
Estos países nuevos, estos países recién nacidos, entonces comienzan a tener muchísimos problemas, discusiones, y es ahí, en estos países nuevos, donde comienza también otro campo de batalla. De estos nuevos países que antes eran colonias, tenemos que volverlos colonias, está bien, pero sin una presencia militar, sin una presencia directa, para implantar pues la nueva estrategia, que es el neocolonialismo, del cual ya hablamos ampliamente en clase. Existe también un nuevo contexto mundial. Fíjense en esta gráfica el crecimiento del comercio. Antes de 1973 el comercio iba siendo lineal, aumentando un poco proporcionalmente año tras año, pero a partir de 1973, que comienza una nueva etapa, después de lo que vamos a ver respecto a los estados de bienestar, el comercio mundial comienza a incrementarse exponencialmente. Esto es importante, porque estos países que comienzan a tener un gran crecimiento en el comercio internacional, que comienzan las balanzas, los déficits o los superávit en balanzas comerciales, van a generar un campo perfecto para la instauración de nuevas ideas después de la crisis del estado de bienestar. Y en América Latina es importante analizar el momento en el que estamos. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o el modelo CEPAL. ¿Qué fue lo que pasó en estos momentos? Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU tuvo una comisión que era la Comisión Económica para América Latina, que se encargaba precisamente de definir nuevas políticas para que los países de América Latina salieran de la pobreza y se pudiesen ubicar en el primer mundo. Dentro de las discusiones importantes que había era cuál era el origen precisamente de la pobreza de América Latina. Y en esos años la CEPAL llegó a la conclusión, gracias a expertos de diferentes disciplinas, de que el problema económico de América Latina era precisamente el tema de su dependencia del comercio internacional. Toda su balanza comercial estaba deficitaria, todo lo importaba, todo se hacía afuera. Entonces, lo que comienza a hacerse es que estos países van a tener un modelo mediante el cual ellos buscan comenzar a producir las cosas por dentro. ¿Cuál era ese modelo? Primero, cerraban las fronteras internacionales. Después hacían fomento mediante la banca.